La verdad que es un honor poder venir a contar lo que estamos trabajando y los resultados que estamos teniendo acerca de este tema. Lo que vamos a presentar hoy es parte de nuestros estudios de doctorado. Digo parte de nuestros porque también está incluido Sebastián Maresca. Hoy vamos a presentar datos que pertenecen a publicaciones de él, pero es dentro de la misma temática. Así que bueno, para ponerlos un poco en tema, nosotros pertenecemos al INTA que está en la provincia de Buenos Aires, donde la provincia de Buenos Aires tiene el 34% de las vacas, más o menos hay 25 millones de vacas de cría en la Argentina. Lo que les presento acá es la cuenca del Salado, somos más o menos 9 millones de hectáreas, tenemos el 35% de las vacas de la provincia de Buenos Aires, el 12% de las vacas de la Argentina y generamos el 14% de los terneros a nivel nacional, con lo cual cualquier impacto que nosotros podamos mejorar en los sistemas de cría de la cuenca del Salado va a tener un impacto a nivel nacional muy importante. Acá les presento, en la cuenca del Salado hace años se viene trabajando sobre un monitoreo de estado corporal donde se visitan 3 veces por año a campos de cría. En este caso se fueron 83 productores. Esto se hace más o menos alrededor de hace 14 o 15 años y lo que se tiene es este tipo de información, que es el estado corporal de las vacas, en diferentes momentos que nosotros consideramos que son importantes o claves para poder tener una alerta, para poder generar una alerta a los productores, donde me imagino que acá también se juega el truco y se ponen los casilleritos así, se clasifican del 1 al 5 las vacas y fácilmente recorriendo los potreros se va poniendo cuántas vacas hay en cada estado corporal. Lo importante es que nosotros hacemos este tipo de evaluaciones todos los años y ponemos en verde las vacas que están en un estado corporal mayor a 3 o 3, en amarillo están las vacas que están en un estado corporal de 2,5 y en rojo son las vacas que están en un estado corporal inferior a 2,5. Nosotros de la cuenca del Salado lo que siempre recomendamos a los productores es que tienen que llegar al parto con un estado corporal 3 o superior a 3. Y la conclusión, estos datos fueron publicados por Sebastián Maresca en el Congreso Argentino de Producción Animal, es que casi el 45% de las vacas de la cuenca del Salado llegan con un estado corporal subóptimo al parto, con todas las consecuencias que ya sabemos que tiene. Esta es una curva de forraje de campo natural. La cuenca del Salado tiene algunas zonas de que pueden ser agrícolas, pero nuestra principal fuente de forraje es el campo natural. Es un campo natural muy bueno, pero tiene muchísima variación, como tenemos acá en los picos de producción, y nosotros organizamos los servicios en la época de mayor forraje, los partos en el invierno, y el último tercio de gestación en nuestra zona se da en los meses donde menor producción de forraje tenemos, con lo cual ese estado corporal, ese semáforo que veíamos antes del 45% de las vacas que llegan en un estado corporal subóptimo, se ve claramente que es el último tercio de gestación y es donde nosotros empezamos a pensar de que naturalmente nosotros tenemos problemas de programación fetal por una cuestión de manejo y es en el último tercio de gestación. Por eso empezamos a pensar de que deberíamos evaluar la programación fetal en el último tercio de gestación y no en el primer tercio o en la mitad del tercio de gestación, porque no tenemos problemas en otros momentos de la gestación. La verdad que bueno, ya hicieron un repaso grande de las consecuencias que se tienen, pero se sabe que hay un menor crecimiento postnatal, hay cambios en la composición y calidad de la carne, hay un menor desempeño reproductivo y acá hay pocos autores que pueden llegar a concluir este tipo de limitantes y los voy a describir rápidamente. Estos trabajos son de Nebraska. Lo que hacen es suplementaciones con 0,5 kilos de un suplemento proteico del 42% de proteína sobre forrajes de muy mala calidad, pero con volumen, ¿sí? Lo que encontraron ellos que los animales que fueron los hijos de las hijas de los animales suplementados tuvieron mejores porcentajes de preñez en el primer ciclo y tuvieron mejores porcentajes de preñez final. En cuanto vamos a otro trabajo presentado también por Funston en la misma estación experimental, en el mismo centro de investigación en Nebraska,
lo que ellos concluyen es que, yendo directamente a lo que es fertilidad o reproducción, es que no encuentran diferencia en los porcentajes de preñez, pero sí ven de que los animales que son hijos de vacas suplementadas entran antes a la pubertad. Con lo cual, podemos decir de que no hay mucha información con esto. Este tipo de trabajos que son con suplementaciones sobre grandes volúmenes de forraje seco tienen o pueden tener un efecto confundido de si el efecto que podemos encontrar en los terneros se debe a una consecuencia de la proteína o a una consecuencia del mayor consumo. Sabemos de que si hay forraje de mala calidad, cuando le agregamos proteína, lo que hacemos es que se generan más bacterias, hay mayor porcentaje, mayor tasa de pasaje y eso genera un mayor consumo. Con lo cual no podríamos decir si este efecto se debe a la proteína o se debía a la energía. Y después, otro punto importante que nos pareció investigar fue qué pasaba con la glándula mamaria de la descendencia. Sabemos de que hay una relación directa entre la producción y calidad de leche con los pesos al destete de los terneros. Encontramos solo dos trabajos, los dos trabajos están hechos en ovinos, son trabajos de Nueva Zelanda, donde sí encuentran de que haciendo trabajos histológicos hay diferencias entre los hijos de animales suplementados con los no suplementados. Con lo cual, lo que se puede decir para empezar a concluir sobre los antecedentes bibliográficos es que hay un buen nivel de información sobre peso al nacer y peso al destete, que es lo que ya más o menos habíamos visto. No hay mucha información sobre la producción y calidad de la leche de las madres. Eso muchas veces puede traer un efecto confundido. Cuando uno da una suplementación a las madres en el preparto y genera un estado corporal diferente al parto, posiblemente esa madre está produciendo más leche al ternero y al destete o durante su vida el ternero puede tener una consecuencia que no es por el menor o mayor nutrición en el útero, sino una diferencia en la producción de leche de la madre. Así que con lo cual este punto nos parecía importante poder concluir. Y después que, bueno, lo que dijimos hoy, que puede haber un efecto confundido entre la energía y la proteína, y después de que hay una escasa información sobre qué pasa en la descendencia, sobre características reproductivas y la producción y calidad de la leche. Así que nos propusimos contestar estas preguntas o ver qué pasaba sobre la incorporación de proteína en una dieta durante el último tercio de gestación en vacas de crías multíparas, sobre la producción y calidad de la leche de la madre, el crecimiento y desarrollo de la progenie, o sea, sí, de la F1 hasta el destete, el comportamiento reproductivo y la producción de leche de las hijas, y el crecimiento de su progenie, o sea, la F2, o sea, la nieta de las madres suplementadas. Que acá lo digo muy rápido, pero fueron 3 años y pico de estudios, que no lo hago más, ya no es. Así que lo que propusimos fue llegar a tener 2 dietas contrastantes del 6% de proteína y el 12% de proteína. Eran vacas de la raza Angus multíparas. El frame es un frame promedio que tenemos nosotros en la cuenca del Salado, que es alrededor de 3,5, con un peso vivo promedio de la vaca de 460 kilos. Y lo que hicimos fue utilizar vacas preñadas por inseminación artificial, que eran 41, y utilizamos el repaso de los primeros 15 días de repaso, que fueron 30 animales, 30 vacas más, con un total de 71 vacas. Lo que queríamos hacer acá era controlar la cantidad de alimento que podíamos darle, así que hicimos corrales, hicimos 24 corrales, que fueron 12 corrales por tratamiento, que nuestro corral pasó a ser la unidad experimental, que no llegaban a ser 3 vacas por corral. Esta era la dieta. Fíjense, lo que quiero remarcar acá es la proteína, ¿sí?, final que tuvimos, y la energía, que no tuvimos diferencias, con lo cual si teníamos algún tipo de diferencias era la proteína y nos podía llegar o podíamos concluir realmente si el efecto era por una combinación de energía o proteína en este caso. Estos son los resultados. Acá les muestro en el primer gráfico lo que fue el peso vivo, la evolución del peso vivo, tomando como el momento donde iniciamos el tratamiento, como el valor 0, y fíjense que tuvimos una diferencia en la evolución del peso vivo, mientras que la vaca suplementada casi ganó el 5% de su peso vivo, la vaca que no se suplementó perdió el 2% del peso vivo.
Y acá esto es en estado corporal, fíjese la diferencia, esto fue una tendencia donde las vacas suplementadas mejoraron, tuvieron el 20% más de peso de estado corporal con respecto al estado corporal inicial con que empezaron. Al nacer hicimos medidas morfométricas para poder diferenciar, a ver si había alguna diferenciación entre los órganos o el desarrollo de los animales en el útero entre los dos tratamientos. Acá le presento los resultados para circunferencia cefálica, circunferencia de tórax, se midió el metatarso, el largo corporal, la altura, y después lo que se hizo fue una correlación de cuál era la relación de la circunferencia cefálica con relación al peso vivo, la circunferencia del tórax con relación al peso vivo, la alzada con el peso vivo, y se estimó un índice de masa corporal. Lo que podemos ver es que en la mayoría de las medidas morfométricas tuvimos diferencias significativas, ¿sí? Tuvimos una tendencia en esta relación, pero lo que nos pareció importante, y ya estaba descrito, es un animal que era restringido, no restringió la relación del cerebro con respecto al cuerpo, ¿sí? Los animales que fueron restringidos eran más cabezones que los animales que comieron, que las madres se nutrieron con más proteína. En cuanto al peso al nacer, tuvimos una tendencia de que los animales hijos de vacas suplementadas tuvieran un mayor peso al nacer. Después no tuvimos diferencias en el peso al destete, el peso ajustado a los 205 kilos, y las ganancias de peso fueron similares. Y como mencioné anteriormente, esto era importante y queríamos saber si había alguna interacción y si había alguna diferencia en la producción de leche de las madres. Con lo cual lo que hicimos fue evaluar la producción de leche a los 20, a los 34, a los 47, a los 75 y a los 103. Al principio se hacía cada 15 días para ver si podíamos, ya por experiencia de Graciela nos decía que podía haber un pico en los primeros meses, así que logramos hacer los ordeñes cada 15 días en los primeros 2 o 3 meses para ver si podíamos ver ese pico de producción, y después sí nos relajamos un poco y lo fuimos haciendo cada 30 días y un poco más espaciado al destete. No voy a describir mucho la técnica, pues la técnica ya la deben conocer, es la que propuso Graciela, pero se da oxitoxina, se ordeña y se manda al campo el ternero con una mocheta, cosa de que no pueda mamar, y al otro día se pone oxitocina, se ordeña y se ve la cantidad de leche. El momento del vaciado y del ordeño se registra la hora, y por diferencia de hora y por los litros se lleva a los 24 horas. Y se puede tener una noción de cuánto produjo en 24 horas. Se tomó muestras de leche con el lactómetro para poder hacer calidad de la misma. Y lo que vimos es que no tuvimos diferencias en ningún tipo de la producción de la leche, ni en la producción total, ni el ajustado a los 210 días, ni cuándo fue el pico, ni en la semana que se hizo el pico, ni en la persistencia de la lactancia, o sea, cómo desciende la curva desde el pico hasta el destete, y no tuvimos diferencias en la producción, en la calidad de la leche, ¿sí? Para que sea más gráfico, acá les presento la curva, estas son las curvas en línea de puntos, les presento lo que fue el 12% y el 6% en la línea continua, así que si tuvimos diferencias de ahora en más fueron porque fue en la programación fetal o en el útero, y no por una diferencia en la nutrición posparto. Un detalle que no comenté: una vez que los animales parían dentro de los corrales, salían todos a comer pasturas y avena el día del parto. Una vez que se registraban todas las medidas, se iban juntos. Así que la única diferencia que hubo fue en el último tercio de gestación, y después siguieron toda la vida, hasta la faena en el caso de los machos, o hasta el primer destete de las hembras de su vida en el mismo potrero. Lo que queríamos ver era cómo fue o cómo podía ser la performance reproductiva de las hijas, con lo cual lo que hicimos fue tomar muestras de sangre a partir de los 13 meses hasta los 16 meses. Se tomó muestra cada 10 días de progesterona. Acá les muestro los resultados. No tuvimos diferencias en lo que fue la edad, la pubertad, sí tuvimos diferencia en el peso.
¿sí? Los animales de baja proteína fueron más livianos a la pubertad y los animales que las madres recibieron proteína fueron más pesados al momento de manifestar el doble muestreo mayor a 1 nanogramo. Con lo que respecta a todas las características, bueno, no tuvimos diferencias en la preñez. Con lo que respecta a todas las variables de progesterona en cuanto al promedio, cuánto tardó entre ciclo y ciclo, cuándo fue el pico de la progesterona, cuál fue la concentración máxima, cuál fue el área de abajo de la curva, no tuvimos diferencia, con lo cual podemos decir que no me afectó a ningún parámetro reproductivo al momento de la pubertad. Acá les muestro lo que fue la evolución de peso de las vaquillonas. Acá vamos a dividir en dos, la curva y los análisis están divididos en dos, porque una cosa fue lo que fue la recría, y acá una vez que hicimos el tacto no pudimos preñar el 100% de las vaquillonas, con lo cual del diagnóstico hasta el final del ensayo se analizó como una segunda parte, ¿sí? Lo que podemos ver es que los animales, acá les muestro los animales que están en negro, son los animales que tuvieron alta proteína, que las madres fueron nutridas con alta proteína, siempre fueron más pesados que los animales que no tuvieron esa mejor nutrición en el útero. Lo que hicimos fue, cuando se pesaban los animales, fue sangrar los animales para poder encontrar algún metabolito que pudiera explicar o pudiera dilucidar qué pasaba con los animales. Así que se tomó muestras de IGF-1, insulina y glucosa. Lo que podemos ver es que en todos los casos, tanto en el primer periodo, o sea, mientras los animales estaban recriándose, y en servicio, hasta que los animales se detectó la preñez, hasta que se destetaron, tuvieron mayor concentración de IGF-1, con lo cual esa mayor nutrición o mejor nutrición de proteína durante la gestación algo modificó en su metabolismo, que esos animales producen más IGF-1 que los animales que no fueron suplementados en el útero. Como les comenté, dimos servicio a las vaquillonas y lo que hicimos fue ordeñar a las hijas, o sea, ¿no? a la F1, a las vaquillonas, y lo que vimos es que las hijas que no fueron suplementadas, de las madres que no fueron suplementadas, tuvieron mejor producción, mejor porcentaje o más cantidad de proteína que las hijas que se nutrieron mejor en el útero, y tuvieron una tendencia a tener mayor porcentaje de proteína, ¿sí? Esto muchas veces era lo que agarramos y hicimos, no puede ser que otra vez me dé lo que no me tiene que dar. Pero bueno, leyendo en ovinos, esto ya estaba manifestado en Nueva Zelanda en ensayos de este tipo, donde pudieron seguir muchas generaciones. Lo que vieron es que la primera generación, la F1, pasa esto: las hijas de los animales restringidos, por un mecanismo de supervivencia o de utilizar mejor su sistema endocrino, puede producir mejor calidad de leche, ¿sí? No tuvimos mejor cantidad o más cantidad de leche, pero sí la calidad se vio afectada. Acá les muestro lo que fue la producción de leche de las de alta proteína y las de baja proteína. No tuvieron ningún tipo de diferencias entre sí, y bueno, también es importante porque pudimos obtener curvas de producción de vaquillonas entoradas a 15 meses. Y acá les muestro lo que fueron los nietos, ¿sí? Los nietos de las madres suplementadas. Y fíjense que los nietos que sus madres tuvieron menor proteína en el útero, crecieron más que los hijos que tuvieron mejor nutrición las abuelas, ¿sí? Con lo cual, evidentemente, hay un efecto donde el animal, por algún mecanismo, se condiciona para ser más eficiente con el mismo tipo de los recursos. Como consideraciones finales, sabemos que el estado corporal al parto es un punto crítico en los sistemas de cría. Eso no es nuevo y nosotros ya lo teníamos documentado, y sabemos de que eso podía tener alguna consecuencia. Sabemos de que, siempre pusimos foco en cómo revertir esa baja condición al parto, haciendo destete precoz, latas y demás, pero siempre descuidábamos o no sabíamos qué podía pasar con la descendencia. Sabemos que
el 33% de la vida de un novillo o de una vaquillona hasta que llega a los 18 o 20 meses, el 33% pasa en el útero materno. Muchas veces uno no es consciente de todo ese tiempo que no nos tendría que llamar tanto la atención, de que puede tener consecuencias a lo largo de su vida, y que las consecuencias a largo plazo existen. Para concluir sobre este trabajo puntual, es que la incorporación de proteína en la dieta generó cambios en la evolución de peso y el estado corporal de las madres. Eso manifestó que los terneros tuvieron un cambio en las medidas morfométricas al nacer. La diferencia en los estados corporales no afectó a la producción y calidad de leche de las madres. Eso era una de las interrogantes que teníamos y que teníamos que despejar. No sé qué hubiéramos hecho si realmente teníamos diferencias en producción de leche de las madres, ¿no? Tenemos que haber concluido hasta el peso al nacer y no poder seguir avanzando con las conclusiones. Sabemos que se modificó la evolución de peso y el peso a la pubertad de las hijas de las madres de alta proteína, y que se incrementó la producción de IGF-1 de esas hembras. No se afectó a las variables reproductivas, ¿sí? ni en el peso, ni en la edad de la pubertad, ni en la performance en el primer servicio, ni en concentración de progesterona, con lo cual también podemos concluir que la proteína no es la causal de los ensayos que mostramos al principio, sino puede ser una combinación de un mayor consumo de energía por el mayor consumo que pueden tener, o una combinación entre ambas. Y que una deficiente nutrición materna puede generar habilidades de adaptación para ser madres a las próximas generaciones. Esas vaquillonas que no se habían desarrollado, no habían crecido tan bien, evidentemente han tenido un desarrollo para poder generar habilidades y que no se viera resentida la producción de leche y eso no afectase a los terneros. Así que bueno, con esto me despido, sin antes agradecer al equipo chico del campo, al grupo que pudimos generar a través de este trabajo de suplementación proteica en el último tercio de gestación. En el grupo de INTA seguimos trabajando con otros tipos de restricciones, pero este fue el puntapié inicial para poder generar los vínculos con otras instituciones, y me parece que hoy a la mañana la conclusión creo que fue, una vez que uno hace un ensayo, las muestras muchas veces tomarlas son gratis, y bueno, me parece que es una buena escuela para poder avanzar. Muchas gracias.